Gloria al Señor y gracias por sintonizar a este programa Las Semillas de Sanidad. Me llamo Michelle Steele. Hoy en día yo quiero enfocar en la buena batalla de fe. Y es una buena batalla porque nosotros tenemos la victoria. En Cristo Jesús el creyente tiene la habilidad de posicionarse en la victoria que nos pertenece. Pero necesitamos entender cómo aplicar la palabra de Dios y cómo usar nuestro escudo de fe. Es una buena batalla y por medio de la palabra de Dios podemos aplicar esta victoria en cada situación en nuestras vidas. En este programa yo quiero también enfocar en la sanidad que nos pertenece en Cristo Jesús por medio de nuestro pacto con Dios, que la sangre de Cristo Jesús nos ha pagado. Este pacto contiene la provisión de sanidad, nos pertenece y nosotros por medio de nuestra fe podemos acceder a esta sanidad y aplicar la sanidad a nuestras vidas. En esta aplicación de la palabra de Dios, yo quiero enfocar en cómo acceder a esta victoria en nuestra salud, en contra un ataque de la enfermedad. Usted puede usar la palabra de Dios para acceder a lo que le pertenece y para aplicar esta victoria sobre su situación. Yo tengo un dicho que el hermano Kenneth Hagin dijo. Él dijo, la única razón por la que Dios no ha hecho más por ti es que no has creído que Él haría más. Dios hará todo lo que puedas creer que haga. Es una cosa que necesitamos renovar la mente con esta idea porque es diferente. Muchos cristianos no tienen esperanza, no tienen una imaginación que Dios puede cambiar la situación. Pero con nuestra fe podemos acceder las cosas que Dios ha puesto en este pacto. Entonces queremos aprender cómo aplicar la victoria, cómo aplicar la fe, porque la fe es la victoria que ha sobrevenido este mundo. La fe que Dios nos ha dado en el nacimiento de nuevo. La fe que está disponible en el corazón de cada creyente. Esta es la victoria que usted puede acceder y aplicar a la situación. Y viene de la palabra. Fe viene de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. La palabra de Dios es una fuerza o contiene una fuerza sobrenatural. Palabras son contenedores y la palabra de Dios contiene su poder. Cada palabra de Dios contiene poder. Dios no tiene palabras vacías. Cada palabra que ha venido de la boca de Dios contiene poder creativo, poder para producir resultados. La palabra de Dios es una fuerza sobrenatural. Es una semilla. La palabra de Dios es una semilla incorruptible que nos da vida eterna por medio del recibir y el creer en lo que dice la palabra
es la manera de recibir en el corazón. El recibir de la palabra nos da el nacimiento de nuevo. Somos nacidos de nuevo. Primera Pedro dice en 1:23, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive. La palabra de Dios contiene la vida eterna y en el recibir de la palabra en el corazón hemos recibido la vida eterna y este nacimiento de nuevo que nos da la habilidad de estar en la familia de Dios, ser una parte de la herencia de Dios sí mismo, un heredero de Dios, coheredero con Cristo Jesús por medio del recibir de la palabra de Dios. La palabra también es una comida sobrenatural que proveerá la nutrición sobrenatural para nuestra madurez espiritual. Primera Pedro 2:2 dice, desean como niños recién nacidos recién nacidos, desean la leche de la palabra, que nos da esta imagen de la nutrición que un bebé recibe de la leche de su madre o la leche que ellos reciban en los primeros meses de su vida. Esta leche contiene la nutrición para construir sus huesos fuertes y los órganos, salud y la salud de Dios. Dice, desean la leche de la palabra no adulterada para que por ella crezcan para salvación. La palabra de Dios va a producir la estructura de su vida, la estructura de su matrimonio, la estructura de su familia, porque la palabra contiene nutrición espiritual. También la palabra de Dios es la comida diaria para el creyente. Dice en Mateo 4, verso 4, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo está diciendo que la palabra de Dios es la pan diaria, la comida diaria que necesitamos para construir una vida fuerte, una vida estable, para tener la vida que Dios ha escogido para nuestras vidas, para nuestro futuro. La palabra de Dios es la semilla incorruptible, es la comida sobrenatural, es pan para nosotros, pan diaria para el creyente. También la palabra de Dios es una sustancia viviente. Dice en Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva cada palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y para cualquier situación. Eficaz para cambiar la situación en sus finanzas, en su matrimonio, en su salud. Porque aquí en las semillas de sanidad necesitamos identificar cuál es la herramienta que Dios ha escogido para traer la salud a mi cuerpo y también para
cambiar la situación o la condición de mi cuerpo cuando estoy bajo un ataque de la enfermedad. Dice, la palabra es eficaz. Dice, más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, usted puede usar la palabra para penetrar en su órgano, su corazón humano, sus huesos, cualquier situación, para penetrar y dividir lo que quiere mover, lo que necesita mover. Y cambiar. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces la palabra es semilla incorruptible. La palabra es comida sobrenatural que nos da nutrición. La palabra de Dios es pan diaria para establecer nuestras vidas y la fuerza de nuestras vidas. También es una sustancia viviente. Dice en la Biblia amplificada de Hebreos 4:12, dice, la palabra que Dios habla es viva y eficaz, haciéndolo activo, operativo, energizante y efectivo. La palabra es activo, operativo, energizante y efectivo. Gloria al Señor. Esta es la razón que necesitamos participar con la palabra día tras día. Día tras día es lo que Dios explicó a Josué en Josué 1:8. También en Salmos 1 habla de una interacción con la palabra de Dios por medio del día tras día, de día y de noche, esta interacción con la palabra de Dios. Dios usa su palabra para hacer su voluntad, lo que Él quiere en la situación. Muchas personas piensan que, si es en mi vida, tiene que estar la voluntad de Dios, pero no está en línea con la Biblia, porque hay muchas cosas en este mundo y también ejemplos en la Biblia de cosas cosas que pasaron que no estaban, no fueron la voluntad de Dios. No es lo que Dios ha planeado y no lo que Dios ha escogido para su vida. Entonces necesitamos entender cómo resistir, cómo aceptar la buena voluntad de Dios y cómo resistir las cosas que no están en línea con la palabra de Dios. Entonces Dios usa su palabra para hacer su voluntad y para transmitir su propósito. Tenemos ejemplo en Isaías 55, verso 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Y cada verso en la Biblia, la Biblia dice es inspirada. La escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra va a hacer lo que Dios quiere. La palabra en acción, la palabra que está aplicada sobre su vida. Entonces, una cosa que es contra lo que dice la palabra de Dios, que está en manifestación en su vida, no es necesariamente la voluntad de Dios. Si está contra
de lo que dice la palabra, usted tiene el derecho y la responsabilidad de resistir por medio de la aplicación de la palabra de Dios. Dice aquí en Isaías 55:11, dice, la palabra hará lo que Dios quiere, hará lo que yo quiero y será prosperada. La palabra será prosperada en aquello para lo cual la envié. Sabemos que es la voluntad de Dios vivir en salud. Dios dice en 3 Juan, dice en el pacto, porque Él dice, por sus llagas somos curadas, somos sanos por medio de la provisión en nuestra redención. Cuando Cristo recibió las heridas en su cuerpo, Él pagó el precio para redimirnos de la enfermedad, de los dolores. Entonces, es la voluntad de Dios para prosperar en esta voluntad. Será prosperada. Tenemos que enviar la palabra o aplicar la palabra. Otra traducción dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Lograda el propósito. La palabra de Dios va a lograr o cumplir el propósito de Dios. La traducción en lengua actual dice, lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Hacer lo que yo quiero. Dios quiere que aprendamos a trabajar con sus palabras hasta que tengamos el mismo efecto que Él hace con este sistema de palabras, usando la palabra de Dios para cumplir la voluntad de Dios en esta situación. La palabra de Dios ya está establecida en los cielos, pero nosotros debemos establecerla en nuestras vidas por medio del sembrarla en nuestros corazones. Por ejemplo, Salmos 119, verso 89 dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Permanece, la palabra permanece. Isaías 40, verso 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tenemos que establecer la palabra en nuestras vidas, pero ya está establecida en la posición de autoridad. Cuando usted cree lo que la palabra dice, cree en Dios, cree en su palabra, cree en su promesa, usted está estableciendo la palabra en su vida. El creer y el decir también es la manera de establecer la palabra, porque su voz da testimonio, su autoridad está activada por medio del decir. Por ejemplo, en Salmos 91 dice, yo he dicho del Señor, usted es mi refugio, mi fortaleza. Esta declaración es una activación de la protección en nuestras vidas. Segunda Corintios 5, verso 7 dice, porque andamos por la fe, no por la vista. La fe es la manera de vivir para el creyente. Es nuestra
victoria, es nuestro estilo de la vida, la fe. Andamos por fe. Los justos vivirán por la fe, dice la palabra. No por vista, no por las cosas que usted puede ver, las cosas que usted puede tocar, sentir. Estas cosas pueden cambiar, pero la palabra está establecida, la palabra permanece. Y cuando usted tiene su vida establecida en la palabra de Dios, su salud, por ejemplo, cuando su salud está establecida en la palabra de Dios, permanece. La situación no puede cambiar la palabra, pero la palabra puede cambiar la situación. La condición de su sangre, la condición de su cuerpo, la condición de su salud puede cambiar cuando la palabra que permanece está aplicada sobre su salud, su cuerpo. Andamos por la fe. La Biblia amplificada dice, nunca por apariencia. Nunca por la apariencia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Queremos usar la correcta. La buena batalla de fe es la batalla que tenemos. Primera Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. La buena batalla de fe no es una batalla obtener fe. Es una batalla en la cual la fe está usada. Tenemos que entender la diferencia porque muchos cristianos dicen, esta buena batalla de fe, y la tristeza está en su cara, en su voz. La desesperación está en su voz. La buena batalla de fe, con lágrimas, buena batalla. No, la buena batalla de fe, si fe es la victoria que ha sobrevenido este mundo, entonces es una buena batalla de victoria, porque fe es la victoria. La fe que Dios nos ha dado es la fe que Él ha usado. Cuando dice, es la victoria que ha sobrevenido, habla de la victoria que Cristo ya ha hecho, ya ha establecido para nosotros. La victoria está en Cristo. Nosotros no tenemos que obtener fe porque Dios nos ha dado la medida de fe. La palabra fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, la buena batalla de fe es una buena batalla porque tenemos la victoria. Por medio de fe agarramos las cosas eternas. Dice, echa mano de la vida eterna con la fe. La fe nos da la habilidad de agarrar cosas espirituales. Por medio de fe agarramos la vida eterna, la sanidad, la prosperidad. También la buena batalla de fe es una batalla en la cual el instrumento de la fe está usada, está aplicada. A través de esta fe, traemos en manifestación las provisiones eternas del reino. Las provisiones que nos pertenecen ya. Aleluya. La fe es la manera de acceder a la justicia que usted es en Cristo Jesús. La paz de Dios, el gozo del Señor. Con fe usted puede acceder a provisiones espirituales, como la salud. Yo quiero orar
para usted y con usted. Primeramente, si usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, esta es una decisión del corazón. Cristo ha pagado el precio, redimirle del pecado, de la enfermedad, de la maldición que está en este mundo. Usted puede aceptar a Cristo con esta declaración de fe. Conmigo, diga por favor, Padre, yo creo que Cristo murió en mi lugar. En este momento recibo en mi corazón Cristo como mi Salvador, como mi Señor. Perdóneme de mis pecados y límpiame con su sangre derramada. Y creo, Padre, que usted ha resucitado a Cristo de los muertos, de entre los muertos. En este momento tengo Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Aleluya. En este momento usted ha recibido la vida eterna y usted es una criatura nueva. Una criatura que nunca ha existido antes de este momento, pero en Cristo usted tiene una vida nueva y usted tiene un corazón limpio del pecado. Gloria al Señor. Yo quiero regocijarme con usted, por favor. Conéctense con nuestra Constructores de Fe, con nuestras información en constructoresdefe.com para conectar y recibir mucho de los recursos que están allí en constructoresdefe.com. Gracias por sintonizar. Yo quiero conectar con usted en el futuro, entonces vamos a regresar en la semana que viene. Gracias por ser una parte de este programa.